El Consejo General del Poder Judicial abre diligencias informativas contra el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, para investigar una presunta infracción disciplinaria de revelación de datos reservados, conducta tipificada en el artículo 417 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Os voy a contar cómo el Consejo General del Poder Judicial, como consecuencia de la denuncia que interpuso la Asociación Nacional de Víctimas y Denunciantes de Corrupción, que presido, Andevico, pusimos una denuncia, sabéis, en el Consejo General del Poder Judicial por la posible comisión de una falta disciplinaria muy grave y también una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la posible comisión de un delito. Pues bien, el Consejo General del Poder Judicial nos comunica que ha abierto diligencias informativas, que aportemos el estatuto de la asociación, cosa que ya habíamos hecho, muy curioso. También que aportáramos el DNI, cosa que ya habíamos hecho, muy curioso. Por supuesto, lo hemos aportado y las diligencias están abiertas y ahora tendrán que tomar una decisión. Primeramente tendrá que pedirle informe al magistrado y luego tomar una decisión. Por supuesto, lo llevaremos hasta el último extremo y ya veremos qué es lo que sucede. Lo vamos a hablar y en cuanto a decir, bueno, no va a pasar nunca nada y demás, como no pasa nunca nada, es no poniendo las denuncias, no cumpliendo con nuestras obligaciones de ciudadano. Podrá pasar o no podrá pasar, pero siempre va a pasar una cosa. Lo que pase, tendremos documentación pública y oficial y lo podremos contar. Podremos contar exactamente cómo funciona la Administración de Justicia en el día de hoy, la Administración de Justicia en nuestro país, a través de documentación pública y oficial, y ver si hay igualdad o no de trato. ¿El fiscal ha cometido presuntamente un delito o una infracción? ¿Ha pagado? Perfecto. Los demás, si lo cometen, pagan o no pagan. Y más allá del recorrido que tenga, que por supuesto lo tendrá, porque habrá más acciones también, veremos cómo funciona y ya nadie podrá engañar a nadie. Ningún ciudadano que quiera saber cómo funciona podrá decir, uy, esto cómo es, cómo no es. Aquí están las pruebas, aquí lo contamos. Pero quedémonos con eso, diligencias informativas abiertas contra el presidente de la Sala Segunda. Por otro lado, hoy varios compañeros que pusieron denuncia en la Fiscalía Superior de Madrid, también contra el fiscal por un presunto delito, contra el juez, contra el magistrado por un presunto delito, han recibido la contestación de la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, que dice que lo remite todo a la Fiscalía del Tribunal Supremo. Ya sabéis, Almudena Lastra, esa mujer tan sensible con las filtraciones de datos supuestas y tampoco sensible con los protocolos discriminatorios, inmorales e ilegales que se aplicaron en Madrid y que produjeron muchísimas personas mayores abandonadas a su suerte y que fallecieron absolutamente solas y con sufrimientos. Ahí no era sensible. En cambio, en la filtración de un supuesto correo y demás fue muy sensible. Para que podamos hacer todo esto, como siempre, es necesario vuestra colaboración, vuestro apoyo. Somos ya 320 miembros de este canal. Es necesario que os unáis, que le deis a la pestaña unirme y aceptéis una de las modalidades. Quien no, pues también os agradecería que os suscribáis, que compartáis, que comentáis los vídeos, que activéis la campana, que le deis al me gusta y quien quiera puede colaborar a través del número de cuenta, número Bizum del canal. Veis que estamos actuando, no estamos hablando, estamos actuando, poniendo denuncias a las máximas autoridades que hay en este país. Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con la legislación, con la ley en la mano, con las pruebas en la mano. Actuamos, no contamos. Canales de YouTube y ciudadanos españoles que saben cómo hay que arreglar este país, hay millones, millones. Que si la Constitución le falta esto, le sobra aquello, le pone aquello, pero tal, y hay que cambiar la Constitución. Así llevamos 200 años, pero mientras seguimos padeciendo lo que padecemos. ¿La Constitución es una Constitución real? No, es una carta otorgada, que se llama en el argot jurídico, de teoría jurídica, de teoría política. ¿Tiene defectos? 1000. Pero ¿sabéis cuál es el mayor defecto? Insisto, como siempre ha dicho el mayor jurista que ha habido en España, García Trevijano, o el propio Julio Anguita, es que ni siquiera se cumple la Constitución española del 78.
¿Por qué sigue vigente? Porque no se cumple. Y es así. Pero en vez de decir lo que falta, lo que no falta, las teorías, hay que actuar hoy. Hoy. Nosotros no estamos para actuar dentro de 50 años. A las personas que les están violando sus derechos no pueden esperar a que alguien, que no va a pasar, cambie la Constitución y ya tengamos un sistema fenomenal y democrático. Hay que luchar con las armas de hoy. Y por eso precisamente la Constitución, al menos, aunque no se cumplen, reconoce una serie de derechos fundamentales. Uno de ellos es el derecho a la igualdad, uno de ellos es a la tutela judicial efectiva, a un juez imparcial, a un juez ordinario predeterminado por la ley, a la igualdad de partes, al derecho de defensa. Muchos derechos que se reconocen y que supuestamente se tienen que respetar en este país. La Constitución contempla también que los ciudadanos y las autoridades están sometidas a la ley, al principio de la legalidad y tienen la obligación de cumplir el ordenamiento jurídico, artículo 9.1. Y por lo tanto, aunque no se cumple y demás, pues tenemos que hacer que se cumpla. Tenemos que jugar con esas armas. Si no con esas armas, o quedaría una revolución. No parece que en este país la gente no sale ni a, insisto, ni a poner una denuncia, difícil lo otro, pero evidentemente sí con las armas. Y no decir si la Constitución aquí falla, no, vamos a actuar. Con el sistema legal que dicen que existe, lo vamos a aplicar y vamos a demostrar lo que hay. Y por lo tanto, ya habéis visto que se ha juzgado al fiscal general del Estado en un procedimiento que ya lo hemos dicho como es. Eso no quita, insistimos, siempre que la conducta del fiscal general del Estado no fue correcta, y sobre todo no fue correcta porque se dedicó a cosas que no debe hacer semejante cargo como fiscal general del Estado y porque se dejó lo más importante, luchar contra las cloacas de manera efectiva. Bien, eso no lo hizo, pero eso no quita para que denunciamos el procedimiento absolutamente ilegal y vulnerador de derechos fundamentales que sufrió. En todo caso, ha sido condenado, ya sabéis, con una sentencia que ha tardado 20 días en salir y existen graves y se han producido graves hechos. Uno de ellos es el hecho de que el ponente de la sentencia, uno de los miembros del tribunal, reveló en la sede de una acusación, como era el Colegio de Abogados de Madrid, que el ponente iba a ser él, cuando la ponente previamente era otra persona. Eso significaba que ya habían deliberado, que había cambiado el ponente. Y eso estaba revelando un secreto. El artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que las deliberaciones y las votaciones son secretas. Si la ponente iba a ser Susana Polo y ya no era Susana Polo, sino que era el señor Martínez Arrieta, eso había sucedido en una deliberación y eso era secreto. Y resulta que el señor Martínez Arrieta, el 18 de noviembre, dice que el ponente es él, con lo cual revela que ha habido cambio, revela ese secreto. Curiosamente, 2 días después surge el fallo, publican el fallo de la sentencia, un fallo de una sentencia que no existe, en donde dice que Martínez Arrieta va a ser el ponente y que la señora Susana Polo ya no es ponente y está en minoría. Es decir, 2 días antes reveló lo que había pasado y lo que se conoció 2 días después. Eso es una infracción disciplinaria, revelar datos que conoces por el ejercicio de tu cargo. Artículo 417 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el apartado 12. Y además puede ser un delito. Igualmente, el mismo delito que han condenado al fiscal general del Estado. Revelar datos o secretos que tienes con la autoridad o funcionario público que tienen conocimiento por razón de su cargo. Por ello hicimos los vídeos, lo contamos y no solamente lo contamos como en la televisión. Los pseudomedios lo tapan, mienten, ocultan porque están muy contentos con esta condena. Pero los medios que intentan poner un poco de luz cuentan esto, pero nadie actúa. Ni la Fiscalía General, ni la Fiscalía Superior, ni la Fiscalía Provincial, ni la Abogacía del Estado, nadie actúa. Nosotros lo contamos y actuamos. Pusimos una denuncia en el Consejo General del Poder Judicial. Os hice el vídeo en la propia puerta del Consejo. Pusimos una denuncia en la Fiscalía General del Estado. Eso ya una denuncia penal, como si dijéramos, una denuncia, como si dijéramos, el ámbito penal. En el Consejo es un tema disciplinario. Después hicimos una concentración en donde ciudadanos pusieron denuncias en el Consejo y en la Fiscalía Superior de Madrid y en la Fiscalía del Tribunal Supremo. Lo hemos ido contando. Pues bien, nosotros pusimos como Asociación Nacional de Denunciantes y Víctimas de Corrupción la denuncia, queja en el Consejo General del Poder Judicial
aportamos los estatutos, como lo puse de otra manera, dimos el DNI para presentar la denuncia y ahora en diligencias informativas el Consejo nos dice que han abierto diligencias informativas y que aportemos los estatutos y la copia de nuestro DNI. Hemos aportado copia, hemos aportado el DNI y los estatutos y hemos aclarado que no obstante lo volvemos a aportar, pero que ya lo aportamos anteriormente. Por lo tanto, está abiertas esas diligencias y ¿qué tendrán que hacer? Pues como mínimo llamar al señor Martínez Arrieta y decirle, oiga, ¿qué ha pasado aquí? Tendrá que hacer un informe y luego adoptarán una decisión. Esa decisión, si no es favorable, la recurriremos, lo llevaremos hasta las máximas instancias y además iremos pudiendo contar la historia de si sucede o no sucede, si Martínez Arrieta, si el magistrado se le trata igual que al fiscal, si aquí se va a investigar o no o simplemente se va a cortar de raíz. Para los que digan, bueno, no va a pasar nada nunca, como no ha pasado nunca nada es como en los últimos 50 años, si nadie hace nada. Aquí pasará o no, lo llevaremos a las últimas instancias, diremos que hay que investigarlo, lo llevaremos si hace falta a Europa y además podremos demostrar que igual que al fiscal, al parecer muy rápido y de una manera como lo han hecho se ha investigado, podremos demostrar varios ciudadanos, la asociación, que cuando se trata de determinadas personas en España no se investiga y por lo tanto es mentira lo que pone el artículo 14 de la Constitución española de que todos los españoles son iguales ante la ley, es mentira el 9.1 que todos están sometidos al ordenamiento jurídico y sería mentira el artículo 24 de que tenemos derecho a la tutela judicial efectiva. Y además se vulneraría el artículo 6 del Convenio de Derechos Humanos, Convenio Europeo de Derechos Humanos, exactamente el derecho a la tutela judicial efectiva, en un doble ámbito. Y por lo tanto, algo es algo, ¿no? Creo que si en 50 años no se ha hecho nada, no vamos mal, yo creo. Por lo tanto, bueno, hemos dado el primer paso, pusimos la denuncia, hay diligencias abiertas y ahora que continúe el mecanismo. Y nosotros demostraremos exactamente cómo funciona todo esto. Por eso es imprescindible vuestro apoyo, la unidad, la publicidad, la unidad de todos esos ciudadanos que fueron y pusieron las denuncias, que ya las están recibiendo, que ya están metidas, estamos actuando. Y por lo menos las instituciones nos tienen que dar una respuesta fundada en derecho. Y nosotros continuaremos hasta donde haga falta. Y luego podremos contarlo y no hablar, no, es que esto, no, es que lo otro, no, es que la democracia, que sí, que muy bien. Pero al lío con las herramientas que tenemos para luchar. No primero, vamos a ver si cambia la Constitución y dentro de 30 años a ver si hacemos algo, porque llevamos así, por desgracia, desde el 1812, en que el mayor traidor de la historia de España, Fernando VII, liquidó una Constitución, 1812, en donde además, entre otras cosas, en aquel momento España llegaba de Filipinas a Alaska y a la Tierra del Fuego. Y esa Constitución, un texto absolutamente que no ha existido nunca en la historia de la humanidad, decía, son españoles todos los que viven en España de los ambos hemisferios, más o menos, no literal, españoles de ambos hemisferios. El traidor, el felón que vendió España, primero se peleó con su padre, y luego los dos, de una manera y de otra, vendieron España a Napoleón. Y justo poco después eliminó esta Constitución y poco después se acabaron los hemisferios y se acabó España y se acabó todo. Y desde entonces, 1812, llevamos así dando tumbos y demás. Por lo tanto, hay que luchar hoy. No hay a esperar a ver si conseguimos un día una Constitución que emana del pueblo, que no sea otorgada, que no la hagan unos señores que vienen de una dictadura y por lo tanto es otorgada, es una continuación. Pero aún así, insisto, ojalá se cumpliera esta Constitución. Ni siquiera se cumple. Y lo que vamos a hacer es, si no se cumple, demostrarlo en las más altas instancias. Muchas gracias a todos, unión y publicidad. Y como diría alguien, nosotros aquí y ahora lo vamos a hacer. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.